¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de la muerte? ¿Es el final o simplemente el comienzo de algo nuevo? A lo largo de la historia y en todas las culturas, ha existido una idea fascinante: la reencarnación, la creencia de que nuestras almas regresan a este mundo para vivir nuevas vidas. Hoy, no vamos a hablar solo de creencias, sino de casos que han desafiado la lógica y la ciencia. Vamos a explorar juntos algunas de las historias de reencarnación más sorprendentes y documentadas del mundo. Casos con pruebas tan detalladas que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre la vida, la muerte y la conciencia. Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu perspectiva para siempre. Comencemos nuestro viaje en la India, en la década de 1930, con una niña llamada Shanti Devi, nacida en Delhi en 1926. Shanti era una niña completamente normal hasta los 4 años. Fue entonces cuando empezó a hablar de otra vida. Insistía en que su verdadero nombre era Lugdi Devi, que estaba casada con un hombre llamado Kedarnath Chaube y que vivía en un pueblo llamado Muthura, a más de 140 kilómetros de distancia. Contaba detalles asombrosamente precisos sobre su casa, su familia y cómo había muerto 10 días después de dar a luz a su hijo. Sus padres, al principio, pensaron que eran fantasías infantiles, pero la persistencia y la angustia de Shanti eran tan reales que la situación se volvió preocupante. Mencionaba nombres de familiares, la distribución de las calles de Muthura e incluso detalles sobre la tienda de telas que su supuesto esposo tenía. La historia de Shanti se extendió tanto que llegó a oídos de Mahatma Gandhi, quien, intrigado, decidió crear una comisión de investigación formada por líderes políticos, periodistas y académicos para verificar la veracidad de sus afirmaciones. Imagínense, una comisión oficial para investigar el caso de una niña. En 1935, llevaron a Shanti a Muthura. Al bajar del tren, identificó de inmediato a un familiar de su supuesta vida pasada entre la multitud. Luego, guió al grupo por las calles de la ciudad, que nunca antes había visitado en su vida actual, directamente hasta la que afirmaba era su antigua casa. Allí, identificó a su esposo, Kedarnath, y a su hijo. Le hicieron varias pruebas. Por ejemplo, Kedarnath le preguntó dónde había escondido un dinero antes de morir. Shanti, sin dudarlo, lo llevó a un rincón específico de la casa y señaló el lugar exacto. La comisión quedó absolutamente perpleja. Los detalles que proporcionaba eran demasiado específicos para ser una coincidencia o una invención. El informe oficial concluyó que el caso de Shanti Devi era un testimonio genuino a favor de la reencarnación. Su historia sigue siendo uno de los casos más estudiados y documentados hasta el día de hoy. Ahora, viajemos a Estados Unidos para conocer un caso mucho más reciente, el de James Leininger. Nacido en Luisiana en 1998, James empezó a tener pesadillas terribles a los 2 años. Se despertaba gritando, ¡avión en llamas! Sus padres, Bruce y Andrea, estaban muy preocupados. Durante el día, James jugaba obsesivamente con aviones de juguete, pero no de una forma normal. Los estrellaba contra los muebles una y otra vez, repitiendo la misma escena. Pronto, empezó a dar detalles sorprendentes. Decía que había sido un piloto llamado James. Igual que él, afirmaba que había volado un avión Corsair desde un barco llamado Natoma y que había sido derribado por los japoneses en la batalla de Iwo Jima. Bruce, su padre, que era un cristiano devoto y no creía en la reencarnación, decidió investigar para refutar las historias de su hijo. Pensó que encontraría inconsistencias y podría calmarlo. Buscó en los registros militares y encontró que, efectivamente, existió un portaaviones llamado USS Natoma Bay que participó en la batalla de Iwo Jima. Y lo más increíble, descubrió que un piloto llamado James Hammond Houston Jr. había muerto en acción allí
exactamente como James describía. Su avión fue alcanzado en el motor y se estrelló en el mar, en llamas. El nombre del piloto era James. El pequeño James Leininger también recordaba el nombre de un compañero piloto, Jack Larson, quien, para sorpresa de todos, todavía vivía. La familia Leininger contactó a Larson, y él corroboró cada detalle que el niño había contado sobre la misión. Bruce, el padre, escéptico, quedó tan convencido que escribió un libro titulado Soul Survivor: The Reincarnation of a World War II Fighter Pilot. El caso de James Leininger es tan potente por la cantidad de detalles específicos que un niño pequeño no podría saber y que fueron verificados a través de registros históricos y testigos presenciales. Volvamos a Europa, a Inglaterra, para hablar de las hermanas Pollack. En 1957, dos hermanas, Joanna de 11 años y Jacqueline de 6, murieron trágicamente en un accidente de coche en Hexham. Sus padres, John y Florence Pollack, quedaron devastados. A pesar de su dolor, John, un católico devoto con una firme creencia en la reencarnación, le dijo a su esposa que sus hijas volverían a nacer. Un año después, Florence dio a luz a gemelas, a las que llamaron Gillian y Jennifer. La historia se pone extraña aquí. Jennifer, una de las gemelas, tenía una marca de nacimiento en la frente, exactamente en el mismo lugar donde su hermana fallecida, Jacqueline, tenía una cicatriz. También tenía otra marca en la cadera, idéntica a una que Jacqueline tenía. Cuando las niñas tenían unos 3 meses, la familia se mudó a otra ciudad. No regresaron a Hexham hasta que las gemelas tuvieron 4 años. Y aquí es donde las cosas se vuelven asombrosas. Al llegar a Hexham, las niñas comenzaron a señalar lugares que nunca habían visto, como la escuela a la que asistían sus hermanas mayores, o el parque donde solían jugar. Esa es nuestra escuela, decían. O allí está el columpio que nos gustaba. Mostraban un miedo irracional a los coches. Cuando veían uno acercarse, gritaban: «El coche viene por nosotras». Un día, su madre encontró a las niñas jugando. Gillian sostenía la cabeza de Jennifer y le decía: «A la sangre te sale de los ojos. Ahí es donde te golpeó el coche». La familia no les había contado los detalles del accidente. También reconocieron juguetes que habían pertenecido a sus hermanas fallecidas, llamándolos por los nombres que Joanna y Jacqueline les habían puesto. Con el tiempo, alrededor de los 5 años, estos recuerdos se desvanecieron y las gemelas llevaron una vida normal. El psicólogo Ian Stevenson, de la Universidad de Virginia, investigó este caso a fondo y lo consideró uno de los más sólidos en su extensa colección de estudios sobre la reencarnación. Estos no son casos aislados. El Dr. Ian Stevenson, a quien mencioné, dedicó más de 40 años de su vida a investigar miles de casos de niños que recordaban vidas pasadas. Viajó por todo el mundo, desde la India y Sri Lanka hasta el Líbano y las tribus de América del Norte, documentando meticulosamente cada historia. Su método era riguroso. Entrevistaba a los niños y a sus familias. Registraba cada detalle de sus supuestos recuerdos y luego intentaba verificar esa información con registros históricos, certificados de defunción, informes de autopsias y testimonios de las familias de las personas fallecidas. Encontró patrones fascinantes. Muchos de los niños tenían marcas de nacimiento o defectos de nacimiento que correspondían a heridas mortales de su vida anterior. Por ejemplo, un niño que recordaba haber muerto de un disparo en el pecho nacía con una marca de nacimiento redonda y oscura en ese mismo lugar. Otros niños mostraban fobias relacionadas con su muerte pasada, como el miedo al agua en alguien que recordaba haberse ahogado. El trabajo de Stevenson, aunque a menudo fue visto con escepticismo por la comunidad científica más convencional, es difícil de ignorar. Publicó numerosos libros y artículos académicos detallando sus hallazgos. Él no afirmaba tener la prueba definitiva, pero sostenía que la reencarnación era la mejor hipótesis para explicar la combinación de recuerdos detallados, comportamientos inusuales
y correspondencias físicas que encontró en estos niños. Su sucesor, el Dr. Jim Tucker, continúa esta investigación en la Universidad de Virginia, utilizando métodos modernos y centrándose en casos ocurridos en Estados Unidos, como el de James Leininger. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Son estas historias pruebas irrefutables de que hemos vivido antes? Los escépticos proponen otras explicaciones a criptomnesia, que es cuando una persona recuerda información que ha olvidado cómo la aprendió. La fantasía infantil o incluso el fraude. Sin embargo, en casos como los de Shanti Devi o James Leininger, donde los detalles son tan específicos y verificables, y donde los niños no tenían forma de haber accedido a esa información, estas explicaciones parecen quedarse cortas. Estos relatos nos abren la puerta a una posibilidad maravillosa, que nuestra existencia sea mucho más grande y rica de lo que imaginamos, que la conciencia no se extingue con el cuerpo, sino que continúa su viaje, aprendiendo y evolucionando a través de diferentes vidas. Nos obliga a preguntarnos si esto es cierto, qué implicaciones tiene para nosotros. Tal vez nuestros talentos inexplicables, nuestros miedos irracionales, o esa sensación de déjà-vu al conocer a alguien, tengan un origen mucho más profundo. Quizás cada vida es una lección, una oportunidad para crecer. Sea cual sea tu creencia, estas historias nos invitan a mirar la vida con un mayor sentido de asombro y misterio. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en la reencarnación? ¿Conoces alguna historia similar? Déjame tu opinión en los comentarios. Me encantaría leerte y que abramos un debate respetuoso sobre este tema tan fascinante. Si te ha gustado este viaje a lo desconocido, no olvides darle a me gusta, compartirlo con alguien a quien le pueda interesar y, por supuesto, suscribirte al canal para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.